Darle la bienvenida a Gustavo Álvarez, psicólogo forense, a Johnny Diego, licenciado en Seguridad Pública. ¿Cómo le va? Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Les cuento a la televidencia que estamos en este momento, en lo que queda del programa, dedicándonos al asesinato de Lola Chomnales. Recuerdan que ocurrió en Balizas en diciembre del 2014. Es un caso que ha tenido muchísima atención por parte de todos los agentes, protagonistas, autoridades y medios de comunicación, pero que en definitiva, a 2 años de su fallecimiento, después de haber pasado no sé cuántos por los juzgados, exámenes de ADN, 4 fiscales, a la fecha hoy no se tiene, por lo menos públicamente, o que se nos haya podido informar, alguien en la mira en concreto. Nosotros tenemos en este momento al abogado de la familia, el doctor Jorge Barrera, en línea. Tengo entendido que, Barrera, ¿cómo le va? Gracias por esta telefónica. Tengo entendido que hace muy poquito se reunieron con la madre y con la fiscal Patricia Sosa, que es quien tiene desde marzo el caso en sus manos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Victoria? Sí, han pasado 2 años, ha existido una importante actividad judicial, Sí. como usted muy bien lo ha dicho, hay venido testigos, se han realizado extracciones de ADN, se han realizado además innumerables pericias, cotejos telefónicos, oficios, informes. Lo que podemos decir al día de hoy es que actividad existió, no con la eficacia que hubiéramos querido y con los resultados que la familia merece. Nosotros entendemos que el camino debe ser seguir trabajando, seguir profundizando esas líneas de investigación que, como usted muy bien lo ha señalado, en las últimas semanas, al asumir una nueva fiscal, se planteó una hoja de ruta y un trabajo de reexaminar aquellas situaciones que en el expediente pudieran existir puntos que no han sido debidamente profundizados, cerrar líneas de investigación, ratificar o rectificar rumbos, y ese es el camino que, con la batería de medidas que ha pedido la fiscal, más las pruebas que nosotros hemos solicitado a la sede y que han sido recogidas, seguimos trabajando en este estado de la causa a 2 años. Bien. Se había pedido también un examen de ADN de toda la población carcelaria del Comcar y de la cárcel de Rocha. ¿Eso se realizó? Para Yo poder le cotejar agradezco, eventualmente, ¿no? yo le agradezco la pregunta porque esto requiere, digamos, alguna ampliación. No es que solicitamos que se realicen ese sinnúmero de ADNs. La ley ya establece la obligatoriedad de todas aquellas personas que han sido procesadas Que estén en un con prisión registro. o sin prisión de realizarse la extracción del ADN. Ah. Por lo tanto, esas muestras no se tendrían que realizar, sino que si se aplicó debidamente la ley ya tendrían que estar. Sería cotejarlas con esas muestras. Exactamente. Lo que nosotros pedimos son esas 2 cosas. Primero, si no se está al día y no se han realizado en todos los centros carcelarios, que se realice Que se inmediatamente complete. en cumplimiento de la ley. Exactamente. Y la segunda, que con esos resultados se haga el cotejo. Bien. Pero ¿Eso ocurrió? entendemos ¿Se que hizo? bueno, la información que recibimos la semana pasada es la información de algunos centros de reclusión en donde en algunos se hicieron y en otros que faltaban o se tenían que completar estaban precisamente en eso. Es decir, que probablemente en las próximas semanas ya quedaría totalmente diligenciada la prueba que pedimos. Pero es importante destacar que esta es una prueba que es la más visible, pero que no es el único elemento que nosotros debemos tener en cuenta a los efectos de esclarecer el hecho. Esto nos sitúa en un momento y en un lugar a una persona que tendrá que dar sus explicaciones de por qué estaba su ADN ahí. Exacto. Pero no es el Está bueno único retomar elemento. ese punto, abogado, porque muchas veces uno se tienta con pensar, bueno, una vez que aparezca digamos, el titular del ADN que estaba en la mochila de Lola, tenemos el asesino. Y puede no serlo. Claro, porque pueden haber participado una o más personas, porque Exacto. pueden haber, digamos, darse una circunstancia, Victoria, en la cual nosotros avanzaríamos mucho, indudablemente, pero debe ser un cúmulo, es decir, para que exista un procesamiento tiene que haber una serie de indicios, no un indicio solo, y en ese sentido la investigación sí ha avanzado lo suficiente, pero falta como en ese puzzle que es necesario tener de circunstancias y personas, poder culminarlo y esperemos que sea pronto.
Bien, pero lo que usted me está transmitiendo, ¿qué significa? ¿Que hay sospechosos en concreto? ¿O estamos en foja cero después de que todos los sospechosos que declararon en realidad tuvieron que, bueno, digamos, ser liberados porque no había nada concreto para procesar ni retener? En foja cero no estamos en la medida en que todas las actuaciones tienen parte de los hechos. Lo que no hemos tenido es la serie de indicios que pueda llegar a responsabilizar a una o algunas personas y principalmente a terminar de cerrar los hechos, Claro. pero sí hay avances. Ahora, esto se lo pregunto por desconocimiento. ¿Puede darse que, por ejemplo, personas que hayan dado su testimonio, que hayan sido citados como indagados en su momento y que la justicia, bueno, no encontró ningún indicio para retener a esa persona? Porque usted hace referencia a que la nueva fiscal, entre otras medidas, hace como pretende retomar alguna cosa que no haya quedado bien cerrada de las actuaciones pasadas. En ese sentido, ¿se puede volver a convocar a alguien que originalmente no mostró o no fue sospechoso contundente? Sí, la respuesta es sí. También debo aclarar que no es que no se haya realizado por digamos, una desidia de quienes actuaron anteriormente, sino que en este escenario en el cual existieron varias líneas de investigación, evidentemente cuando uno va hacia una línea y luego hacia otra, es lógico que existen indicios que hay que terminar de profundizar. Es decir, que la respuesta es sí. También... O sea que a día de hoy, los 20 que pasaron por el juzgado pueden estar un poco nerviosos de que los puedan volver a llamar, por ejemplo. No, yo diría de que al día de hoy, los que tendrían que estar nerviosos porque se sigue trabajando son los que cometieron el crimen, porque hay algo muy claro. ¿Está entre los que ya fueron, abogado? Han pasado dos cosas. Han pasado 2 años y la causa sigue, es decir, que no quedó en el olvido. Por lo tanto, es decisión de la familia y es decisión tanto de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, como de la Justicia, como de quien habla, seguir hasta el final. Es decir, que nadie va a ser doblegado porque los resultados a 2 años no han sido los satisfactorios. En cuanto a si pudo haber sido alguno de los que estuvo, no le podría decir ni que sí ni que no, porque no tengo los elementos hoy, porque si no ya se hubiera accionado. Y en segundo lugar, nos parece también que para que alguna prueba no se frustre, es bueno también guardar... Por supuesto, pero entiéndame que yo la pregunta también la tenía que hacer, Por ¿no? supuesto, usted es una muy buena periodista y es lógico que así lo sea. No, Barrera, bueno, le agradezco mucho. ¿Le parece a usted que es importante darnos alguna otra información? O cuanto menos hablemos del tema de los medios, mejor. Porque yo recuerdo también que en su momento la participación de los medios de comunicación, aún desde la mejor intención, que puede ser la de colaborar o la de también informar, se pueden entorpecer causas. Ha ocurrido, sí, ¿no? Entonces... Hoy yo diría de que se ha dado una información importante. También a veces cuando uno da información, como en este caso, puede dar generalidades y ocultar. Yo en ese tema de la libertad de expresión tengo una idea en lo personal muy clara. La libertad de expresión tiene que existir, depende del interlocutor, en este caso mío, qué cosas digo y qué cosas no digo, porque en definitiva usted tiene el deber de informar y es bueno, y yo tengo que tener el conocimiento técnico como para decir hasta dónde voy y hasta dónde no voy, porque se frustra prueba. Así que esperemos que pronto haya novedades, que ya no hablemos de cómo está la causa, sino hablemos de cómo fueron los hechos. Ojalá así sea, doctor Barrera. Muchas gracias por esta telefónica. Que pase muy bien, Victoria Rodríguez. Hasta luego. Bien. Abogado, ¿le puedo hacer una pregunta? Encantado. Antes que diga yo algo. Que trasciende el caso en concreto, ¿no? Uno celebra como ciudadano, como uruguayo, de verdad la diligencia, porque nadie puede dudar que a esta causa se le ha puesto lupa, bajo y se le ha puesto trabajo, y se le ha puesto voluntad, y se le ha puesto todo, ¿no? Ojalá todas las causas merecieran esta atención, ¿no? Iba a decir eso. Estaba pensando eso cuando tú hablabas con Jorge Barrera. Digo, este caso fue además mediático. Ocurrió en un momento especial, fue muy mediático, y la presencia del abogado, casualmente, porque había cambiado una norma procesal que autorizaba la presencia del abogado de la víctima en la instancia presumarial, también colaboró para que Barrera
hablara mucho con la prensa. Eso es un tema que fue nada más que procesalmente un cambio en la legislación de nuestro país, que el año que viene, en julio, con el nuevo Código de Proceso Penal, va a ser de todos los días y a toda hora. O sea que en realidad no es nada que nos vaya a asombrar a nadie. Tenemos 2 expertos, uno en cada rama acá, entonces van a hablar cada uno de la criminología y la criminalística, así que yo no voy a meterme en eso. Lo que digo es esto. Yo conozco a la fiscal, a Patria Sosa, es una vieja funcionaria judicial, gran receptora. Vieja de trayectoria. Exactamente, por favor. Faltaba más, habló una dama. Empezó muy joven. Empezó muy joven. No, pero además no es eso, digo, la conozco, además conozco su diligencia, tenemos casos juntos ahora, inclusive hemos conversado mucho, no del tema este, por favor, sino de los propios míos, y sé cómo hace con el tema. Yo no creo que venga un fiscal y tenga aquello que nadie tuvo y se relevó justo a él y encuentre nada. Este tema es un caso de evolución. Bueno, pero la familia, por lo menos por lo que trasciende en prensa, está encantada con esta fiscal y sienten que la causa está más viva que nunca. Claro, el tema es que la pro y la reactividad y además la empatía que tengan con la persona. Yo me imagino que ahora, a 2 años, que alguien lo escuche y que lo hable, que no cierren el tema, que el tema siga caminando. Ese tema sigue caminando. Lo que pasa es que hay tiempos. Yo no voy a hablar ni de la regla de oro, ni nada que se le parezca, porque no es mío el tema. ¿Cuál es la regla de oro? Es que la policía tiene que mantener la situación intocada. La escena del crimen. La escena del crimen, del delito, perdón, crimen es otra cosa, del delito. Y eso van a hablar los profesionales, me refiero a eso. Yo entiendo que Barrera es políticamente correcto y tiene que decir lo que tiene que decir. Pero esto, lamentablemente, no está ni arriba ni abajo, está en una meseta. ¿Por qué? Porque esta investigación levantó, y cuando llegó un momento determinado, y eso están con lo que tienen. Pero yo creo que no levantó lo que tenía que haber levantado. Bueno, entonces eso fue de aquella época. Problema con la jueza, ¿no? Que era, pasó eso. ¿Qué pasó? A eso voy. La jueza era de feria, fue la fecha que tocó el momento, después hubo un cambio de juez, después vino otro juez más. El tema es ese. Después vinieron cambios de fiscales. La fiscal que viene ahora escuchó a la familia y dijo, vamos a seguir trabajando en esto. Pero lamentablemente no es ni la fiscalía ni el abogado defensor que va a hacer esto. Es la policía con los medios que tiene para encontrar la prueba. Que no dudo bajo ningún concepto que están en eso. Lo que sucede, como todo pasa, que tiene que tener elementos probatorios. Los invitados, ¿qué reflexiones le merecen este caso a 2 años, con lo que se ha venido haciendo, con las posibilidades porque tengo entendido que, bueno, cada minuto que pasa es datitos de verdad que se van esfumando, ¿no? Entonces, ¿cómo se aproxima a este tema a 2 años? Yo creo que yo coincido. Esto fue muy efervescente en el primer momento por determinadas variables y coyunturales en ese momento. Y después está en una meseta. La cuestión está si vamos a cambiar la metodología de investigación, ¿no? Porque si seguimos haciendo lo mismo, generalmente vamos a tener el mismo resultado. Y allí es donde yo creo que hay, sin denostar la labor investigativa de la policía, porque a veces uno sentado acá es muy fácil decir esto está mal, aquello está mal. Y no es la tónica, por lo menos de mi discurso, no es la tónica. Pero sí introducir variables y nuevos paradigmas de cómo se puede investigar. Y la psicología criminal puede aportar muchísimo, desde el perfilamiento criminal, desde la autopsia psicológica, desde los diferentes métodos de perfil criminal, deductivo o inductivo, para que se entienda. Yo en el hecho criminal, en el delito, en el escenario, porque no es la escena, es el escenario del delito, yo puedo tener mucha información de características de conducta y de perfil psicológico de quien lo hizo, ¿no? Cómo se aproximó a la víctima, si fue una cuestión rápida y violenta o se utilizó el engaño, como aparentemente se utilizó en este caso. ¿Qué tipo de víctima? ¿En qué lugar? ¿En qué perfil geográfico se dio? ¿Cómo mató? ¿De qué manera mató? Hay una gran cantidad de elementos que desde la psicología se pueden aportar. Claro está, tiene que haber primero alguien entrenado en el tema y segundo, una oreja que escuche también esto, ¿no? Pero a ver, datos y detalles, que no viene el caso reflotar ahora, pero fueron informados desde la medicina forense. Acá nadie tiene dudas en principio de cómo muere Lola. Buena pregunta. Nadie tiene dudas cómo muere Lola. Lo que sí, y quiero graficar con esto, no es lo mismo atacar frontalmente que atacar desde atrás. Por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología criminal, no es lo mismo apuñalar que hacer 2 cortes, donde se está demostrando determinada impericia, eventualmente, porque esto es una sumatoria de datos. ¿Puede ser también, falta ¿no? de fuerza también? Eventualmente, pero reitero lo mismo.
Esto es una sumatoria de cosas. No es que porque tengo un indicio ya elaboro una teoría y voy a generar o voy a encontrar a cuál es el culpable. Pero de lo que dice Victoria, es muy razonable. Hay 4 conductas lesivas o dañinas para matar a esta muchacha. El acomodamiento del cadáver. El cuerpo, el cadáver, es una extensión del escenario del crimen. Habla, el cuerpo habla, si hay quien lo lea o quien lo escuche, mejor dicho. La acomodación del cuerpo en el escenario del crimen es algo que a mí me deja bastante, con muchas interrogantes. Y como esto, una gran cantidad de ejemplos que puedo seguir abundando, porque me parece que no... Pero todo eso que usted dice no se manejó porque lo de la autopsia psicológica y todo eso en algún momento se había anunciado. Yo le agradezco la pregunta. La autopsia psicológica que presuntamente se hizo, si se hizo en 48 horas con una víctima extranjera, no es autopsia psicológica. ¿Está? Es una técnica que aparentemente es muy fácil de realizar, pero que no es fácil de realizar, y le pongo 2 puntos muy puntuales, valga la redundancia. Usted tiene que hacer entrevista entre 7, 10, 15, 20 entrevistas a allegados, profesores, médicos, parientes, etcétera, etcétera. Después yo le doy ciego a 3 peritos diferentes para que ellos evalúen esa pericia, esa autopsia. ¿Está bien? Y después se establecen determinados índices de concordancia y recién ahí está terminada. ¿Y eso no se hizo, Gustavo? Él sospecha que en 48 horas se puede haber aplicado esa técnica. En 48 horas no se puede hacer una bueno, directamente. Se hizo un perfil, en todo caso. Tampoco, un perfil menos. Se hizo algo, una reestructuración psicobiográfica, si queremos llamarle. ¿Está tiempo de hacer eso 2 años después? Técnicamente, después de los 6 meses, pierde fiabilidad. De todas maneras, se puede hacer. Pero es un poco lo que decía Victoria, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más se dificulta. Porque yo hay cosas que no puedo reconstruir ni volver atrás. Ahora, a ver, usted, por ejemplo, hoy, ¿tendría información que nadie tiene el expediente en mano como para saber exactamente todas las diligencias que se hicieron o se dejaron de hacer? Y está bien que no es que sea así. Ahora, ¿usted tendría información para aportar? Por más que no reciba un llamado del Ministerio del Interior a ver qué tiene para decir, podría decirlo públicamente y que caiga en los oídos de quien tiene que caer, ¿o no? Lo que se podría aportar desde la disciplina mía es método investigativo complementario con el de la policía, no contrapuesto con el de la policía. Complementario. Complementario. Porque los perfiles criminales y el método investigativo en donde está un psicólogo criminal o criminológico o criminalista, inclusive hay diferentes acepciones, es complementar y formar un equipo. Bien. No ir en contra, porque muchas veces es como que... Pero no es exactamente la pregunta que yo hacía. La pregunta es, de lo que usted pudo saber a través de las publicaciones de prensa, de contactos o fuentes directas que usted tenga con los equipos de investigación, ¿usted tiene una sospecha de algo que no vio que se investigara? O que no se investigara en forma idónea, de repente. Y bueno, ¿qué quiere decir esa sospecha? No. Bien. Johnny, Diego. Mi parecer es que en este caso en particular, como lo decía Álvaro, que fue un caso muy mediático y que intervinieron varias fuerzas operando, primero prefectura, después la policía. Yo creo que se trabajó bien con los medios que se tenían, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que se hizo un levantamiento del cadáver, como lo decía recién Álvaro, el cadáver dice un montón de cosas, ¿verdad? Que para la investigación, para los investigadores, ayuda bastante hacia dónde encaminarse. Y sin lugar a duda que la estrella en este caso es el ADN, como lo decía el doctor Barrera, porque el ADN nos va a decir que hacía esa sangre en la mochila. Bien, pero no es la estrella, no tiene por qué ser el protagonista del crimen, de hecho. Obvio que no, pero justamente es una prueba material que es fundamental a la hora de poder situar al posible autor en la escena del hecho o los autores en la escena del hecho, y que concomitantemente con otros elementos, como pueden ser los cortes, como puede ser la causa de la muerte de la víctima, nos puede decir, bueno, estos son realmente los autores del hecho. Claro, la investigación, que muchas veces la gente piensa que, como esto fue hace 2 años, se muere ahí, después que no aparece más nada. En este tipo de casos doy fe que las investigaciones se mantienen, los procesos de investigación se vuelven extremadamente lentos cuando nos vamos distanciando de la escena del hecho, de la fecha del hecho, porque justamente él o los autores empiezan a sentir que se sienten a resguardo, ¿verdad?
Entonces a la policía se le hace mucho más difícil poder dar con los indicios que, digamos, aseveren que el autor material del hecho es fulano mengano. Bien, desde ese punto de vista, entonces, se puede deducir que cuando los medios de prensa también mantienen viva una causa recordándola, eso podría de alguna manera ayudar a que el verdadero asesino se termine quebrando en algún punto y muestre la hilacha, aunque no sea una confesión directa en un juzgado. Yo creo que sí. ¿El ser humano es capaz de sostener la mentira? Bueno, mirá la pregunta. ¿Hasta la muerte? Sí, la información se puede retener hasta la muerte. Pero lo digo por justamente el tema con el que abrimos en el día de hoy. Pero acá seguramente tal vez sea, no sé, la juventud, no sé, algo que uno pueda pensar que es más quebrable o no. Yo creo que sí, que justamente lo que pasa es que a veces hay que esperar que ese momento se dé, que esas circunstancias ocurran. Y a veces los tiempos son demasiado largos, como en este caso. Yo he trabajado en casos que ha pasado eso, que el autor material se emborracha y le cuenta a un conocido, a un amigo... ¿Cuánto tiempo después? Yo qué sé, 4 o 5 meses después. Ah, ¿verdad? nunca tanto tiempo. Pero tanto tiempo yo no tengo registros. Pero no quiere decir que no se aclaren este tipo de homicidios 2 o 3 o 5 años después. Porque muchas veces en este tipo de hechos donde no hay, digamos, una causa, un hilo conductor entre la víctima y el homicida, lo que suele ocurrir es que por otra circunstancia, que de repente no tiene nada que ver el autor material, la policía se da contra autor material. Bueno, como por ejemplo, pensando puntualmente en este ADN, que no remite necesariamente al asesino, pero que es alguien que está ahí, puede saltar cotejando el ADN en un centro carcelario. Capaz que el tipo después hizo otro delito, no sé, rapiña y está preso. Capaz que ya está procesado hace varios meses y nadie sabe nada. Ahora, ¿por qué se demora? ¿Por qué eso no es inmediato? No entiendo. Yo no digo CSI, Miami, que tienen una maquinita donde ponen el ADN del sospechoso y en el contacto te aparece el match, ¿viste? Fulanito de tal. No digo tanto. Pero tienen que pasar 2 años para tener el resultado del ADN de las personas que están privadas de libertad. Lo que tener es un banco de ADN. Claro, lo que pasa es que cuando sale la idea del banco de ADN, es una cuestión que hay que empezar de cero, ¿verdad? A extraerle una muestra a todos los procesados del país. El personal que hay ahí es siempre el mismo, no es que para eso haya un personal extra, ¿verdad? Para extraer las muestras, para hacer los análisis e ir formateando ese banco de datos. Y a eso hay que agregarle, ustedes miran las fichas de procesados, la cantidad de procesados que hay constantemente, y eso va nutriendo constantemente ese banco de datos. Bien, ahora, en el momento del ingreso, yo tengo entendido que cuando se ingresa a un sistema carcelario, suponemos que el procesado con prisión tiene unos asuntitos que hacer. Bueno, que ahí le saquen sangre, no entiendo por qué hay que planificarlo tanto. Suponemos que sí, que a todos le sacan sangre y que eso se hace en tiempo y forma. También hay que ver que hay que hacer el análisis de sangre o de saliva de todos los procesados que se ingresan, ¿verdad? Y hay que seguir trabajando. Es la misma gente, son los mismos equipos. Entonces, eso va retrasando muchas veces el trabajo. Ahora, cuando usted hablaba de que la policía hizo lo que mejor que pudo con lo que tenía, todos vimos y estaba pasando esa imagen de la caja, ¿no? De la caja de bananas donde se llevaba la evidencia. ¿Cuánto incide eso en la investigación? A ver, lo que la caja de bananas transporta es la imagen de las necesidades que puede tener ese equipo pericial que estaba allí trabajando, ¿verdad? Porque, hace 20 años atrás a mí me pasó y tuve que salir a comprar bolsas de residuos en el supermercado. Es decir, porque no había los indicios. Eso no está, no hay un equipamiento adecuado que diga, bueno, para tal hecho llevo la caja de indicios. Esa es la problemática que hay. Hay mucha compra de elementos para el uso pericial, pero también hay mucha carencia. Fíjense que hay equipamiento que yo jugué, por decir así, hace 20 años en Alemania, que aún carece el país. Pero se puede perder evidencia importante por Obvio que sí. Es que yo creo que uno de los bemoles de este caso radicó ahí, en esas primeras horas, en la evidencia. Un elemento que levantamos en la escena del hecho lo contaminamos, ¿verdad? No es el caso, ¿verdad? Pero lo ponemos con una bolsa que está sucia de algo, ese elemento se contamina y después no se puede hacer. Aclaro que no es el caso, ¿no? Yo de todas maneras quiero abrir un interrogante en cuanto a esto, ¿no? La cadena de custodia de todas las evidencias en un escenario de crimen deberían tener un protocolo inexcusable. Ziploc, la hoja, etcétera, etcétera, y la recepción bajo firma.
Yo realmente no tengo claro qué es lo que iba dentro de la caja de banana. Claro. Si era la mochila o era la mochila y otras cosas eventuales que se encontraron en el escenario de crimen dentro de una bolsa de Ziploc con la correspondiente planilla, ¿no? No tengo claro eso. Tenemos que hacer una pausa, ¿me permiten? Ya regresamos. Les recuerdo que las colecciones de lentes de sol de verano 2017 ya están en la óptica Estela Hinchuk. Todas las marcas, las que se les ocurra, están allí esperándolos en cualquiera de los 7 locales que tiene la óptica Estela Hinchuk en Montevideo o en Punta del Este y ahora también en Punta Shopping en el local 245. Las colecciones del verano 2017 de lentes de sol los están esperando en las ópticas Estela Hinchuk. Vero, buenas tardes para ti. También para ti, Victoria, el gusto de siempre de saludarte y de hacer la pregunta del día de hoy para todos quienes quieran participar con respecto al caso Lola, y es la siguiente. ¿Se resolverá? Pueden contarnos qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocasmia12 o a nuestro Facebook estabocasmia12. Si además quieren dejarnos algún comentario para leerlo durante el programa en pantalla, tienen que mandarnos un mensaje de texto con la palabra Boca. Dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. ¿Alguien sabe? Un amigo del autor, tal vez, la madre del autor, el hermano del autor, el autor. ¿Alguien sabe? Nadie está juzgando a quien no someta al ser querido a la justicia, eso es otro gran dilema, ¿no? Pero hay una familia que merece saber qué pasó con la hija y que se haga justicia, ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos.